Los primeros gnósticos descubrieron algo sobre la arquitectura de nuestra realidad que la historia oficial intentó borrar con fuego y espada. Se dieron cuenta de que este cosmos no es una escuela divina, sino un mecanismo de extracción perfectamente diseñado. Comprendieron que cuando el ser humano clama al cielo por deseos materiales, algo en la oscuridad responde, pero no lo hace por bondad. Quizás el éxito que tanto persigues, esa vida perfecta que visualizas cada noche, no es el trofeo de tu libertad, sino el cebo brillante de tu propia celda. Antes de volver a pedirle algo al universo, deberías preguntarte quién está escuchando tus deseos. Existe una frase que se repite incesantemente en los círculos de la espiritualidad moderna, una especie de mantra que hemos aceptado sin detenernos a analizar sus implicaciones profundas. Se nos dice que el universo conspira a nuestro favor. Se nos asegura que el universo quiere darnos todo lo que deseamos, que solo espera una señal clara de nuestra intención para desplegar una alfombra roja de abundancia, relaciones perfectas y éxito material. Y sin embargo, si observamos este postulado bajo la luz fría de la historia y la filosofía antigua, surge una contradicción que debería inquietar a cualquier buscador serio de la verdad. Si el propósito último del despertar espiritual es la trascender la materia, la liberación de las ataduras del ego y el retorno a una fuente divina que está más allá de lo físico, ¿por qué las herramientas espirituales más populares de nuestra era se enfocan casi exclusivamente en anclarnos más profundamente en la materialidad? Esta es la gran anomalía del sistema. Millones de personas inician su camino buscando paz, sentido o una conexión con lo trascendente, pero terminan obsesionadas con la manifestación de bienes temporales. No es un accidente ni un error de interpretación masivo. Lo que vamos a explorar hoy es la posibilidad de que esta dinámica no sea un fallo en tu práctica espiritual, sino una característica deliberada del diseño de la realidad en la que operamos. La ley de atracción funciona, y ese es precisamente el problema. No es una estafa en el sentido de que no produzca resultados. Es una estafa en el sentido de que el resultado que produce no es la libertad, sino una forma más sofisticada de prisión. Para entender esto, debemos tener la valentía de cuestionar la identidad de esa fuerza que responde a nuestras visualizaciones. Cuando pides al universo y el universo responde, asumimos automáticamente que estamos dialogando con la fuente suprema, con el Dios inefable y bondadoso. Pero los antiguos gnósticos, aquellos que fueron silenciados por la historia oficial, tenían una visión radicalmente distinta. Ellos advertían que este cosmos no es una escuela divina, sino un sistema cerrado, y que la inteligencia que lo administra no busca tu liberación, sino tu permanencia. Si el sistema te recompensa con juguetes materiales, cuando sigues sus reglas, tal vez no sea porque te ama, sino porque al aceptar sus regalos, estás firmando un contrato que te impide ver la puerta de salida. Para comprender por qué se te concede lo que pides, primero debemos entender qué es lo que el sistema te está quitando silenciosamente a cambio de lo que te da. Observemos el fenómeno desde una perspectiva sociológica y psicológica, sin juicios morales, simplemente analizando la mecánica del comportamiento moderno. Cada mañana, una inmensa cantidad de personas dedica sus primeros momentos de conciencia a un ritual específico. Antes de que sus pies toquen el suelo, cierran los ojos y comienzan a visualizar. Construyen imágenes mentales detalladas de la vida que desean, el vehículo de lujo, la casa con vista al mar, la pareja ideal, el saldo bancario con la cifra exacta. Inyectan emoción a estas imágenes, sintiendo la gratitud anticipada de poseer lo que aún no existe en el plano físico. A esto lo llaman práctica espiritual, disciplina mental o alineación vibratoria. Sin embargo, si retiramos la etiqueta mística, lo que observamos es la transformación del buscador en un consumidor metafísico. La espiritualidad, que históricamente fue el camino hacia la desapego y la contemplación de lo eterno, se ha convertido en una tecnología para la adquisición de bienes. Esta inversión de valores ha creado una jaula de oro sumamente efectiva. La trampa no reside en el fracaso de la técnica, sino en su éxito. Cuando una persona visualiza y no obtiene resultados, surge la duda y la frustración, lo cual es doloroso. Pero al menos mantiene viva la sospecha de que algo en el sistema no funciona. El verdadero peligro ocurre cuando la visualización tiene éxito. Cuando aplicas la técnica y el objeto de tu deseo se manifiesta en tu realidad, se produce un refuerzo positivo potentísimo en tu psique.
El ego recibe una inyección de dopamina y validación. Crees haber descifrado el código de la realidad. Sientes que tienes el control. En ese momento de euforia, la idea de que este mundo es una ilusión o una prisión pierde toda su fuerza. ¿Quién querría escapar de una prisión donde puede materializar cualquier comodidad con solo pensarlo? El éxito en la ley de atracción es el mecanismo más eficiente para eliminar el deseo de trascendencia genuina. Te convierte en un decorador de tu propia celda, tan ocupado eligiendo los muebles y el papel tapiz de tu existencia material que olvidas que sigues estando encerrado. Pero hay un detalle que a menudo se pasa por alto en medio de la euforia de la manifestación. Es esa sensación sutil y persistente que aparece poco tiempo después de haber conseguido lo que tanto querías. La euforia se desvanece, la novedad del objeto o la situación se desgasta, y el vacío interior retorna, a menudo con más fuerza que antes. Esto nos lleva a reiniciar el ciclo. Ahora necesitamos una meta más grande, una manifestación más compleja, una nueva dosis de realidad para sentirnos vivos. Nos convertimos en hámsters corriendo en una rueda de deseos infinitos, convencidos de que estamos avanzando hacia la iluminación, cuando en realidad solo estamos generando movimiento para el mecanismo que nos contiene. Aquí me gustaría hacer una pausa y plantear una pregunta directa a tu experiencia personal, más allá de la teoría. Si alguna vez has logrado manifestar algo que deseabas con desesperación, ya sea una relación, un trabajo o una suma de dinero, quiero que analices honestamente cómo te sentiste semanas después. ¿Desapareció la ansiedad de fondo o simplemente cambió de objeto? Te invito a que compartas en los comentarios si has experimentado esa paradoja de tener el deseo cumplido, pero sentir que la sed interna permanece intacta. Esa insatisfacción crónica no es un defecto tuyo, no es que te falte gratitud ni que estés vibrando bajo. Esa insatisfacción es, de hecho, la única parte de ti que permanece lúcida, la señal de alarma de tu espíritu, indicando que el alimento que te ofrece este sistema no nutre lo que realmente eres. El sistema de la espiritualidad de mercado te dirá que la solución es desear mejor, visualizar con más precisión o elevar tu frecuencia. Te dirá que el fallo está en tu técnica. Pero la visión gnóstica sugiere algo mucho más oscuro y liberador a la vez. La insatisfacción es necesaria. El sistema se alimenta de tu búsqueda, no de tu hallazgo. La zanahoria debe estar siempre a unos centímetros de tu boca para que sigas tirando del carro. Esa frustración cíclica, esa energía que gastas persiguiendo el siguiente nivel de manifestación, no se pierde en el vacío. Es el combustible que mantiene operativa la maquinaria de la ilusión. Y para entender quién o qué se beneficia de este gasto energético, debemos dejar atrás la psicología moderna y adentrarnos en la cosmología prohibida de los primeros siglos. Mientras que la ortodoxia religiosa y la espiritualidad moderna nos hablan de un Dios único, omnipotente y bondadoso que creó el universo físico para nuestro disfrute y aprendizaje, los gnósticos presentaban una distinción crucial y aterradora. Ellos diferenciaban entre el Dios verdadero, la fuente inefable de pura luz y espíritu, y una entidad inferior, un artesano cósmico al que llamaron el demiurgo. Según estos textos, el universo material no es una creación directa de la fuente suprema, sino una obra defectuosa, una copia densa y corruptible generada por este demiurgo, a menudo identificado con nombres como Yaldabaoth o Samael. Este arquitecto no es necesariamente un villano que disfruta del mal por el mal, sino una entidad ciega y arrogante. Es ciego porque no puede percibir el reino de la luz que está por encima de él, y es arrogante porque, al no ver nada superior, se declara a sí mismo como el único Dios verdadero, y exige adoración absoluta. La realidad física, la materia, es su dominio, su reino privado, un sistema cerrado diseñado para imitar la eternidad pero sujeto a la decadencia, el tiempo y la muerte. Para administrar este vasto laberinto material, el demiurgo cuenta con asistentes, funcionarios de la realidad a los que los textos llaman arcontes. Estos arcontes son las inteligencias que estructuran las leyes de la física, el destino, el karma y las limitaciones sociales y mentales. Su función es mantener la granja humana operativa. Son los burócratas del cosmos, encargados de asegurar que las chispas divinas, el neuma que habita en los seres humanos y que proviene del Dios verdadero, permanezcan atrapadas en el ciclo de reencarnación y olvido. Aquí es donde la ley de atracción cobra un sentido siniestro, pero perfectamente lógico.
El sistema arcóntico necesita tu participación activa para sostenerse. Un prisionero que se sienta en un rincón y se niega a interactuar con la prisión, que deja de desear las comodidades de su celda y dirige su atención hacia su origen fuera de los muros, es un prisionero que está a punto de escapar. Para evitar esto, el sistema debe ofrecer incentivos. Debe convencerte de que la felicidad, la seguridad y la realización se encuentran dentro de los límites del laberinto. El deseo es el contrato vinculante. Cuando deseas algo material con intensidad, estás validando la realidad de la ilusión. Estás diciendo implícitamente que crees que un objeto, una persona o una situación externa tiene el poder de completarte. Al emitir esa señal de deseo, los arcontes, o el universo, como lo llama la New Age, responden. No responden por caridad, responden por estrategia. Te dan lo que pides porque al hacerlo, refuerzan tu creencia en la realidad de la materia. Si pides riqueza y te la dan, ahora tienes algo que perder, algo que proteger, algo que te ata a las leyes económicas y sociales de este mundo. Te has vuelto más pesado, más denso, más arraigado en la tierra. El demiurgo no teme a tu éxito material, lo incentiva. Un ser humano exitoso, admirado, rico y lleno de posesiones, es a menudo el más dormido de todos, pues tiene demasiados juguetes que lo distraen de la pregunta fundamental sobre su origen. La ley de atracción es, en esencia, uno de los mecanismos mediante los cuales el administrador de la realidad te permite reorganizar los muebles de tu celda, para que te sientas tan cómodo que nunca intentes derribar la puerta. Pero hay un aspecto aún más profundo y pragmático en esta relación. Algunos sugieren que los arcontes no solo nos mantienen aquí por capricho, sino por necesidad. Existe una economía energética en juego. La intensidad emocional que generamos, ya sea a través del sufrimiento extremo o del deseo apasionado, emite una vibración específica que alimenta a estas entidades. No se trata solo de control, se trata de sustento. Cuando visualizas con esa fe inquebrantable y esa emoción desbordante que recomiendan los gurús, estás generando una cantidad masiva de energía psíquica. Estás volcando tu poder divino, tu capacidad creadora, en moldes vacíos proporcionados por el sistema. El universo te da lo que pides, porque tú eres el generador que mantiene las luces del universo encendidas. Cada vez que manifiestas un deseo, estás invirtiendo tu capital eterno en una acción temporal. Y mientras celebras tu nueva adquisición, el sistema celebra que has renovado tu contrato de permanencia por una temporada más. La pregunta entonces deja de ser cómo manifestar mejor, y se convierte en algo mucho más urgente. ¿Es posible interactuar con este mundo sin ser devorado por él? ¿Existe una forma de operar en la realidad, sin convertirse en combustible para el arquitecto? La respuesta existe, pero requiere un cambio radical en nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente soberano. El mecanismo mediante el cual se entrega esta abundancia tiene un costo oculto en tu propia biología y estructura energética, un costo que pagas cada vez que decides jugar bajo las reglas de la casa. Para entender cómo opera esta extracción de energía, debemos recurrir a la anatomía oculta del ser humano según la tradición gnóstica, una distinción que la psicología moderna ha borrado por completo, y que es la clave de todo este engranaje. Los antiguos no veían al hombre como una unidad monolítica, sino como una estructura compuesta por tres partes bien diferenciadas: el cuerpo físico o ílico, el alma o psique, y el espíritu, o pneuma. Esta tríada es fundamental, porque cada parte pertenece a una jurisdicción diferente. El cuerpo pertenece a la tierra y a la biología. El alma pertenece al demiurgo. Es la sede de las pasiones, las emociones, el intelecto discursivo y el ego. El espíritu, en cambio, es la chispa divina, el fragmento de la luz infinita que es ajeno a este mundo, y que permanece, en la mayoría de los casos, latente o dormido. La gran trampa de la ley de atracción reside en que es una tecnología diseñada para operar exclusivamente desde la psique, utilizando el combustible del pneuma. Cuando los gurús te instruyen para que visualices con emoción intensa, te están enseñando a activar la psique. Te dicen que debes sentir la emoción del deseo cumplido, que debes vibrar alto, que debes generar una carga emocional explosiva. Lo que no te dicen es que esa intensidad emocional es precisamente el alimento que el sistema requiere. La psique es inestable por naturaleza, fluctúa entre la euforia y la depresión, y es en esas fluctuaciones
donde se genera la energía que según algunos los arcontes cosechan. Un ser humano en estado de paz absoluta, de neutralidad, es invisible para el sistema depredador. Pero un ser humano que desea ardientemente, que visualiza con desesperación o con euforia, es como una bengala encendida en la oscuridad de la noche. El proceso de visualización creativa funciona como un mecanismo de anclaje. Al tomar la energía pura y neutral de tu espíritu, que es ilimitada y creativa por naturaleza, y forzarla a condensarse en una imagen mental rígida de un objeto material, estás realizando un acto de alquimia inversa. Estás tomando el oro del espíritu para convertirlo en el plomo de la materia. Estás densificando tu propia luz. Cada vez que dedicas media hora a imaginarte conduciendo ese coche nuevo, o viviendo en esa mansión, estás tejiendo hilos energéticos que te atan más firmemente a la estructura del laberinto. Estás invirtiendo tu soberanía en la ilusión. Y lo más inquietante es que el sistema te recompensa por ello. En ocasiones te da el coche, te da la casa, porque al hacerlo valida tu inversión. Te demuestra que el sacrificio de tu energía espiritual tuvo un retorno material, y eso te incentiva a seguir invirtiendo, a seguir jugando, a seguir drenando tu batería eterna para alimentar luces temporales. Existe un concepto que, aunque incómodo, debemos abordar con la frialdad de un analista. En ciertos círculos esotéricos se habla de lush, una forma de energía generada por las emociones intensas de los seres conscientes. Tradicionalmente se asocia esto con el sufrimiento, el miedo y el dolor, y se dice que esas son fuentes primarias de alimento para las entidades que administran esta realidad. Pero lo que la New Age no quiere admitir es que la euforia del deseo, la obsesión por la conquista material y la ansiedad por el futuro, son sabores igual de nutritivos para el arquitecto. El sistema no quiere necesariamente que sufras, el sistema quiere que sientas con intensidad, que estés apegado al resultado, que tu atención esté completamente secuestrada por el juego de las formas. La ley de atracción es, en este sentido, una máquina de generar picos emocionales. Te mantiene en un estado de perpetua expectativa, siempre esperando la siguiente manifestación, siempre revisando la realidad para ver si tu pedido ha llegado. Esa vigilancia constante, esa tensión entre lo que tienes y lo que quieres, es el estado ideal de un generador de energía dentro de la granja humana. Ahora bien, si aceptamos esta premisa, la conclusión lógica podría parecer desoladora. Si desear es caer en la trampa y manifestar es alimentar al carcelero, ¿significa esto que la única salida es la pobreza absoluta? ¿Debemos renunciar a todo, vivir debajo de un puente y rechazar cualquier comodidad material para ser espiritualmente libres? Esta es la interpretación infantil y reaccionaria que ha llevado a muchos al ascetismo extremo, pero es un error táctico garrafal. Rechazar el mundo con odio o miedo es otra forma de darle importancia al mundo. El odio ata tanto como el amor. Para encontrar una estrategia viable, una que nos permita operar en la Matrix sin ser devorados por ella, debemos mirar hacia uno de los maestros gnósticos más brillantes y malinterpretados de la historia. En el siglo II después de Cristo, en la metrópolis de Roma, vivió un hombre llamado Valentino. A diferencia de la imagen popular del gnóstico como un ermitaño sucio y apartado de la sociedad, Valentino era un intelectual refinado, un poeta y un líder carismático que estuvo a punto de ser elegido obispo de Roma, lo que hoy conocemos como el Papa. Valentino y sus seguidores, los valentinianos, no predicaban la pobreza como virtud. Entendían algo que la Iglesia ortodoxa y los críticos modernos a menudo pasan por alto. El problema no es la materia en sí misma, sino la relación de identidad que establecemos con ella. La defensa de Valentino, ante la trampa del demiurgo, fue la sofisticación psicológica. Él enseñaba que uno puede poseer riquezas, cargos y honores, siempre y cuando esas cosas no lo posean a uno. La distinción es sutil pero quirúrgica. Para el gnóstico maduro, el dinero y los recursos materiales no son fines en sí mismos, ni fuentes de felicidad, sino herramientas. Vivimos en un mundo regido por leyes económicas. Pretender ignorarlas es ingenuo y a menudo conduce a un sufrimiento innecesario que distrae al espíritu. La pobreza extrema, el hambre y la carencia generan angustia, y la angustia es, como hemos visto, alimento para los arcontes. Un ser humano preocupado por cómo comerá mañana tiene poca energía disponible para la gnosis y la introspección profunda. Por lo tanto, la propuesta no es el rechazo del bienestar material, sino el uso estratégico de los recursos del sistema contra el propio sistema. Imagina a un espía en territorio enemigo.
Ese espía utiliza la moneda del enemigo, viste su ropa, come su comida y utiliza sus carreteras. Pero en ningún momento olvida que es un espía. No se enamora de su disfraz. No cree que su identidad se defina por el rango que ocupa en el ejército enemigo. Simplemente usa esos recursos para cumplir su misión y volver a casa. De la misma manera, el analista lúcido utiliza la materia no para llenar un vacío emocional, sino para generar las condiciones de vida que le permitan la mayor libertad de tiempo y atención posible. El objetivo de tener recursos es comprar libertad. Tener dinero para no tener que pensar en el dinero. Tener una casa cómoda para que el cuerpo no sea una molestia constante. Cuando logras materializar lo que quieres desde esta posición de desapego, la dinámica energética cambia radicalmente. Ya no estás alimentando al demiurgo con tu ansiedad o tu euforia, porque el resultado te es indiferente en un nivel profundo. Si el dinero llega, bien, se usa. Si el dinero se va, bien, el espíritu permanece intacto. Esta actitud de soberanía interna es lo que confunde a los sistemas de control. El sistema está diseñado para presionar tus botones de miedo y deseo, pero si has desactivado esos botones, te vuelves un fallo en la Matrix. Esta postura requiere un nivel de madurez que va mucho más allá de hacer tableros de visión o repetir afirmaciones frente al espejo. Requiere que rompas la identificación entre tu ser y tus circunstancias. Eres capaz de disfrutar del banquete del mundo sin embriagarte con él. Y es aquí donde entra en juego la verdadera tecnología espiritual, que los antiguos dejaron codificada, conceptos que superan por mucho a la simple atracción, y que nos abren la puerta a una forma de vida blindada contra la depredación energética. No se trata de atraer, se trata de ser. Y para llegar a ese estado, debemos recuperar dos palabras griegas que fueron la obsesión de las escuelas de misterios y que hoy, curiosamente, nadie menciona en los cursos de abundancia. Las dos llaves maestras para salir de la granja humana mientras seguimos habitando un cuerpo físico son la aponia y la autarquía. No son técnicas de visualización, son estados de conciencia. La aponia se define como la ausencia de dolor o angustia en el cuerpo y en la mente. Pero cuidado, no se refiere a una insensibilidad robótica, sino a la serenidad que surge cuando el deseo deja de ser un tirano. En la espiritualidad de mercado, el deseo es el motor. Se te dice que debes desear mucho para conseguir mucho. La aponia te enseña que el deseo compulsivo es una forma de dolor. Desear algo que no tienes implica reconocer que estás incompleto. Y esa sensación de carencia es una herida abierta por donde se drena tu poder. El estado de aponia se alcanza no cuando tienes todo lo que quieres, sino cuando te das cuenta de que lo que eres no necesita nada externo para estar completo. Es una paz innegociable. Cuando operas desde la aponia, puedes plantear objetivos y trabajar por ellos, pero no hay angustia en el proceso. No hay esa vibración de necesidad desesperada que el universo, en su faceta de demiurgo, huele como sangre en el agua. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitar con desesperación, la resistencia desaparece. Las cosas fluyen hacia ti no porque las arrastras con tu mente, sino porque ya no hay un campo de fuerza de ansiedad que las repele. La segunda llave es la autarquía, que significa literalmente autogobierno o autosuficiencia. En el contexto gnóstico, la autarquía es el reconocimiento de que tu pneuma, tu espíritu, es una totalidad en sí mismo. No es una mitad buscando su otra mitad. No es un fragmento buscando completarse con un coche, una pareja o $1.000.000. La autarquía es la declaración de independencia definitiva. Es plantarse frente al cosmos y decir, no necesito que me valides, no necesito que me des permiso, y no necesito tus juguetes para saber quién soy. Cuando combinas aponia y autarquía, ocurre algo que podríamos llamar la verdadera ley, muy superior a la ley de atracción. Te conviertes en un agujero negro de gravedad propia en la realidad. Al no estar emitiendo energía de carencia, al no estar persiguiendo fantasmas externos, tu propia gravedad espiritual aumenta. Te vuelves magnético de una forma natural, no forzada. Y aquí está la gran ironía cósmica. El sistema suele entregar sus mayores tesoros a quienes menos los necesitan. Aquel que está en autarquía, a menudo recibe los recursos, porque el sistema intenta seducirlo de nuevo, intenta tentarlo para que vuelva a caer en el juego del apego. Pero si mantienes tu lucidez, puedes tomar esos recursos y usarlos sin morder el anzuelo del ego. Esta es la salida del laberinto.
No es escapar físicamente del mundo, sino escapar psicológicamente de la necesidad del mundo. Deja de pedirle al universo como si fueras un mendigo cósmico esperando las sobras de la mesa del demiurgo. Deja de visualizar para llenar un vacío. Si vas a visualizar, hazlo como un acto de creación artística, como un juego, sin apego al resultado. Recuerda que lo que buscas atraer ya lo eres en esencia. Tu espíritu no quiere un Ferrari, tu espíritu quiere recordar su origen. El Ferrari es solo un símbolo, un sustituto barato de la libertad infinita que olvidaste que tenías. La próxima vez que te sientes a meditar o a visualizar, hazte la pregunta difícil. ¿Estoy haciendo esto para liberar mi espíritu o para decorar mi celda? ¿Estoy buscando herramientas para despertar, o sedantes para seguir durmiendo cómodamente? La respuesta a esa pregunta determinará si eres una batería más en la granja o un agente libre operando en territorio enemigo. La verdadera abundancia no es lo que tienes en las manos, es lo que nada ni nadie te puede quitar. Y eso es lo único que realmente importará cuando el telón de este teatro finalmente caiga. Que la luz te acompañe.